¿Qué tal? Buen día. Les saludamos en esta mañana, en esta hermosa mañana donde, bueno, tenemos este desayuno de mujeres y vamos a comenzar con un tiempo de alabanza y la pastora Rosira nos va a compartir la palabra. Así que, bueno, acompáñame con este canto que dice: somos iglesia. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana, Padre, porque somos tu iglesia, Señor. Amén, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú, Padre, eres nuestro Padre, nuestro Dios. Somos iglesia, Señor. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Esa es nuestra canción, Señor, la tumba vacía, Señor. Que tú has resucitado y resucitaste, nos diste tu amor, Padre, tu vida. Señor, gracias porque en ti tenemos un rumbo, una dirección. Somos tus hijos, Señor. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria, tu honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Tú estás en gloria y honor, y reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, un reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
tumba vacía es nuestra canción, y puestas en gloria y honor, y reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, y reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Eres Dios. Amén. Cristo es nuestro Dios. Vamos a dar paso a la palabra del Señor que el Padre tiene preparado para nosotros en esta mañana. Amén. Gracias a nuestro Señor por la palabra viva y eficaz que el Señor nos dejó. Hoy vamos a hablar del nacimiento espiritual, ¿sí? Tenemos mucha palabra acerca de lo que el Señor hace con nosotros, la operación del Espíritu Santo, que es pues el que hace que nosotros nazcamos del agua y del Espíritu, ¿sí? Voy a mencionar algunos versículos para entrar en pleno. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede verlo, o sea, así, la palabra ver, nadie puede ver el reino de Dios, si no naciere de nuevo. Primero, ¿sí? Y luego en Juan 3:5, el Señor dice, nadie puede entrar en el reino de Dios si no naciere de nuevo. Dos conclusiones de nuestro Señor: ver y entrar. Ver y entrar. ¿Por qué decía el Señor que nosotros no podíamos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ve. ¿Acaso el reino de Dios se ve? Porque hemos pensado que a lo mejor vamos a ver el reino de Dios cuando ya dejemos este cuerpo, y entonces veríamos el reino de Dios. Pero no es así. Realmente aquí nos está diciendo el Señor que lo vamos a ver aquí y ahora en esta vida. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque también el Señor dice, el reino de Dios está aquí. En Lucas 17:21 el Señor le dice a los discípulos que el reino de Dios no iba a venir con advertencia. El reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre ustedes, les dijo. Porque Jesucristo estaba ahí. Él trajo el reino de Dios. Él era el reino de Dios, ¿sí? Por eso dice, no pueden verlo si no nacen de nuevo. Y entonces decimos, bueno, ¿cuándo lo vamos a ver? Bueno, el reino de Dios estaba ahí y está aquí, ¿sí? ¿Y cómo es que el Señor dice que vamos a nacer? Dice, ¿quién que tenemos que nacer de nuevo? Bueno, pues esta palabra no la da el Señor aquí bien descrita. Nos dice cómo vamos a verlo y cómo vamos a entrar, ¿sí? Es un proceso. O sea, desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro corazón para que lleguemos a ese nacimiento. Amén. Para que lleguemos a ese nacimiento. No es que en el momento que recibimos a Cristo, sí somos, se puede decir, engendrados.
engendrados, porque la palabra de Dios dice que somos engendrados ¿por quién? Por nuestro Padre Celestial. Los hijos de Dios, dice la palabra que no somos engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Amén. Por eso es que nosotros hemos de dejar los pastores, porque bueno, esta prédica es para nosotros los pastores o las pastoras, que Dios, el Espíritu Santo, esté haciendo la operación, ¿sí? ¿Para qué? Para que los hijos de Dios nazcan ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Nazcan por la palabra ungida del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces nos ocupa mucho el que siempre estamos orando al Padre para que las ovejas pues no dejen de congregarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos hace nacer del agua y del Espíritu? La palabra ungida, la palabra de Dios. Ajá. Eso es lo que el Señor decía, ¿no? Él le decía a Nicodemo que si él no entendía estas cosas, siendo él que era uno de los principales de la sinagoga, y decía el Señor, bueno, si les he dicho cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo pues podrán entender las celestiales? ¿Sí? Y le explicaba todas estas cosas a Nicodemo porque él decía, es que ¿cómo puede un hombre volverse a meter al vientre de su madre? ¿No? Y era algo muy práctico, ¿no? Que pensaba Nicodemo, pero el Señor le hablaba espiritualmente y le decía, nadie puede ver el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Amén. Entonces es tan importante que nosotros comprendamos esto. Como los pastores a veces tenemos muchas luchas de ver que pues la oveja no crece y sigue ahí en la misma situación, y nos preocupa mucho, por ejemplo, ver que en un momento dado se convierte en una oveja religiosa, en una oveja que nada más viene los domingos, canta o va a los estudios, pero realmente no vemos la operación del Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Y entonces estamos como que empezándonos a desesperar, ¿no? De que, ay, esta ovejita no crece, ¿no? Y nosotros hemos de seguir orando y clamando y esperando para que el Espíritu Santo se mueva, ¿no? Y bueno, aquí incluye la exhortación directa al corazón de la oveja, porque el Señor nos pide que exhortemos, que enseñemos, que corrijamos, con toda doctrina. Y bueno, tenemos que orar mucho por las ovejas para que se dejen corregir, para que se dejen instruir, para que se dejen exhortar. Y bueno, esta es la función del pastor, ¿no? Y por eso es que a veces el pastor se cansa, ¿no? Pero no nos tenemos que fortalecer con el Señor en su poder, en su fuerza. Nosotros los pastores tenemos que estar fortaleciéndonos con el Señor, orando por las ovejas, esperando que el Espíritu Santo se empiece a mover en su poder, en su palabra, y porque sí nos pone, cuando el Señor nos dice que nos pone a cuidar a sus ovejas, es esta función del pastor: orar por las ovejas, cuidarlas, aconsejarlas, esperar el tiempo en el cual les vamos a dar un consejo. Mira, esto está contristando al Espíritu Santo, si tú sigues haciendo esto, el Espíritu Santo se contrista, no vas a poder, vas a impedir que el Espíritu Santo se mueva en ti, entonces vas a impedir tu nacimiento, ¿sí? Esto es lo que el Señor quiere que nosotros los pastores estemos siempre considerando, ¿no? Que no nos desesperemos, que sí nos da esa función de exhortar, de corregir, de aconsejar y de orar y de clamar al Padre porque las ovejas no se pierdan, ¿sí? Esto es maravilloso porque el Señor nos aconseja a nosotros los pastores cómo es que nosotros podemos guiar a la oveja. Amén. Ahora bien, dice la palabra de Dios, ¿cómo entrar al reino de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entrar al reino de Dios? Bueno, el Señor aquí nos dice en Mateo 18, 3 y 4, el Señor nos dice que aquel que no se humille delante de Dios como un niño no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos a las ovejas? Humíllate como un niño, humíllate como un niño para que puedas entrar al reino de Dios, ¿sí?
También la palabra dice, hazte ignorante, pero no ignorante acerca de no conocer la palabra, sino hazte ignorante de tus propios conceptos. Ajá. Porque a veces está la sabiduría del mundo, y a veces cuando el hombre se mete a la sabiduría del mundo y la ciencia, la llamada ciencia, ¿no? Y entonces a veces sí hay unas grandes verdades en la ciencia, pero ahí no se mueve el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mueve en su palabra. El Espíritu Santo se mueve en la doctrina de Jesucristo nuestro Señor. Entonces por eso el Señor nos dice que si somos muy sabios o tenemos mucha ciencia, bueno, que nos hagamos ignorantes de todo eso para que el Espíritu Santo trabaje a través de la doctrina de Cristo. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo, y la doctrina de Jesucristo es la que nos hace nacer, ¿qué? Del agua y del Espíritu. Pero nos tenemos que humillar. Todo aquel que no se humilla como un niño, como dijo Jesús, no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Porque en el reino de Dios entramos de rodillas, humillados debajo de la poderosa mano de Dios, haciendo lo que el Señor nos manda hacer, aunque nos parezca a veces pues que no concuerda el asunto con nuestra manera de pensar, pero el Señor dice que esta es la forma de entrar al reino de Dios, humillándonos debajo de la poderosa mano de Dios. Y este es el consejo que los pastores hemos de estar dándole a las ovejas, ¿sí? Humíllate debajo de la poderosa mano de Dios, hazte como un niño para que nazcas del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que la sabiduría de este mundo es locura, ¿sí? La sabiduría de este mundo es locura para con Dios, ajá, ¿sí? Y la sabiduría de Dios es locura para este mundo. Ajá. Entonces nos tenemos que humillar debajo de la poderosa mano de Dios como un niño, para que realmente sepamos que estamos ¿en qué? En el reino de Dios, y que hemos entrado, porque el Señor no deja entrar al reino de Dios a los que son sabios en su propia opinión. Ajá. Ellos no pueden entrar al reino de Dios, porque Dios dice en su palabra que Él exalta ¿a quién? Al humilde. Ajá. Más al orgulloso, al soberbio, al antiguo, al arrogante, lo mira de lejos. No puede el Señor negarse a sí mismo. Entonces, esta es la palabra que nosotros hemos de atesorar en nuestro corazón como pastores, y también las ovejas que nos están oyendo, pues por este medio, que sepan, ¿sí? Nadie puede ver el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Nadie puede entrar al reino de Dios si no se humilla debajo de la poderosa mano de Dios como un niño, ¿sí? Como un niño. Me hago ignorante, decía el apóstol Pablo, ¿no? Porque él decía que él era fariseo de fariseos, que había estudiado a los pies de Gamaliel, doctor de doctores, ¿no? En cuanto a la ley, irreprensible, él decía eso, pero todo esto lo dio por basura, con tal de qué? De agarrar a aquel que lo había agarrado a él, ¿sí? Entonces, aquí nos quita el velo el Señor, ¿sí? Nos dice, esta es la forma de ver el reino de Dios, esta es la forma de entrar al reino de Dios, ¿sí? Humillándonos debajo de la poderosa mano de Dios, ¿sí? Es tan necesario que así sea, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros tenemos la palabra revelada por medio del Espíritu Santo, como Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo que le había revelado que él era el Mashiach, dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿sí? Entonces fue una palabra revelada a Pedro de que Jesucristo era el Mashiach, él era el Mesías, ¿sí? Que había de venir. Entonces le dice, y por este motivo de que el Padre te ha revelado quién es el Mashiach, por este motivo te doy las llaves de los cielos. Y todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates, así será también en los cielos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos la palabra revelada de parte de Dios, juntamente con esa palabra nos da las llaves. ¿Las llaves de qué? De los cielos. ¿Para qué? Para que todo lo que atemos aquí en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desatemos aquí en la tierra sea desatado también así en los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra de fe
la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que mueve el cielo, que abre el cielo, ¿sí? Y que entonces podemos atar y desatar con la palabra revelada, la palabra del poder de Dios, ¿sí? Por eso es que nosotros leemos y decía aquí en Romanos 1:6, una palabra muy fuerte y poderosa que dice el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros hemos entrado al reino de Dios, tenemos la palabra revelada, tenemos el poder de Dios, tenemos el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en su palabra y Él es la misma palabra. Y la misma palabra trabaja en aquello que el Señor va a hacer. Por eso es tan importante asegurarnos de entrar al reino de Dios, porque solo en el reino de Dios se nos da la palabra revelada. De otra manera, solamente la palabra es un peligro. La palabra sin el Espíritu es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque la palabra sin el Espíritu nos mata. ¿Cómo? ¿Sí? La palabra sin el Espíritu Santo, la palabra que no tiene poder, que nada más es una palabra que leemos y la queremos cumplir en la carne, nos mata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos, porque la palabra es espiritual y entonces la palabra tiene que ser observada en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Por eso es tan importante entrar al reino de Dios y saber que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido del agua y del Espíritu, que hemos entrado al reino de Dios por medio de la humillación ante nuestro Padre. Esto es muy importante. Y tenemos señales. El Señor nos dio varias señales en Primera de Juan. Él nos dio señales, ¿sí? Dice en Primera de Juan 3:9, dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Fíjense lo que dice: no practica. No quiere decir que algunas veces fallemos, algunas veces pecamos porque fallamos, pero no lo practicamos. No lo practicamos, ¿por qué? Porque hemos nacido de nuevo. También, Primera de Juan 4:7 nos dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama, no ha nacido de Dios. El que no ama a su prójimo, el que no va y cuida a su prójimo, ¿sí? ¿Cómo es cuidar al prójimo? ¿Cómo? No hacerlo tropezar en el camino. El Señor dice en la ley: no harás tropezar al ciego. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ¿qué dice? Amamos a nuestro prójimo, a las ovejas, y tenemos mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Entonces aquí dice, ¿no? Dice que todo aquel que ha nacido de nuevo ama, es nacido de Dios. También Primera de Juan 5:4 nos dice: el que es nacido de Dios vence al mundo. Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es el que ha nacido de nuevo, ¿sí? Ha nacido del agua y del Espíritu, ha entrado al reino de Dios, y entonces estas señales nos las da el Señor. ¿Para qué? Para que sepamos si estamos en la fe, y los pastores observemos para estar orando, y tenemos las señales que el Señor nos da. Y nos dice aquí en Primera de Juan 5:18, dice que aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Qué poder hay aquí en esta palabra? Primera de Juan 5:18, yo la voy a leer directamente de la palabra de Dios. Vamos a Primera de Juan. Es una palabra poderosísima, una palabra que nos da tanta y tanta luz. Aquí en Primera de Juan dice el Señor: esta sopita se pega. Dice así el Señor. Ya al final dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué? No le toca. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. Amén. ¿Qué dice aquí? O sea, estos versículos del 18 al 21 son determinantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Estas señales son las que el Señor nos da para saber si hemos nacido de nuevo, si nuestras ovejas han nacido de nuevo, si vemos una oveja que no manifiesta ninguna de estas señales, tenemos que seguir orando, clamando, y el Señor dice en su palabra que todo lo que el Padre le dio en su mano, el Señor no lo va a perder. Dios conoce los que le pertenecen, y cuando nosotros como pastores hemos trabajado con las ovejas, hemos orado, hemos clamado, pero vemos la manifestación contraria a lo que el Señor nos está diciendo, bueno, ahí nosotros, en la íntima comunión con Dios que tenemos los pastores, vamos a recibir la instrucción del Padre que nos va a hablar acerca de esta oveja, ¿sí? Pero mientras el Señor nos diga que sigamos orando, que sigamos clamando por esa oveja, que sigamos hablándole, que la sigamos cuidando, el Señor lo va a hacer, ¿sí? En nosotros y a través de nosotros. Y bueno, aquí es como nos fortalecemos como pastores, y para que no nos cansemos hasta desmayar, dice el Señor, ¿no? Que no nos cansemos hasta desmayar y que no queramos luego a veces a meter a las ovejas a la ley, porque pues la ley no las va a hacer nacer del agua y del espíritu, antes al contrario, se van a hacer religiosos y se van a hacer malos, porque la religión como viene de la carne, la persona se hace mala, se hace insensible. Acuérdense cómo los fariseos eran insensibles, o sea, ellos veían que el Señor Jesucristo sanaba, liberaba, y sin embargo lo acusaban de hacer las cosas por el enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque su corazón estaba ya cauterizado de maldad, porque la religión siempre va a traer una dureza al corazón. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos que esta es nuestra regla de fe y conducta, nacer del agua y del espíritu para poder ver el reino de Dios, ¿sí? Humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios, hacernos como niños para entrar al reino de Dios y enseñar a la grey a entrar al reino de Dios mediante esta fe que nos permite humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. Amén. Esta es la palabra poderosa que el Señor preparó para este desayuno de mujeres del reino internacional, que el Señor quiere que nosotros estemos buscando la unidad entre los pastores, buscando fortalecernos en Dios, prepararnos para llevar a cabo nuestro llamado, ¿sí? Tener ese carácter, sí, de perseverar en la fe, de perseverar, de saber que Dios es poderoso, que no nos desanimemos los pastores, sino que sigamos adelante, perseverando, orando, que no perdamos nuestra comunión por las diferentes actividades que tengamos, sino que lo más importante es el llamado a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a fortalecer para seguir adelante y para que en aquel día el Señor nos diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Que así como a Pablo decía, he guardado la fe, he terminado la carrera, me espera, ¿qué? La corona de justicia que me dará nuestro Señor. Y es lo único que el Señor nos deja para que nosotros en este desayuno sigamos perseverando, amadas. Sigamos perseverando en la fe, sigamos clamando, y sigamos siempre confiando en que el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿sí? ¿A través de qué? De nuestra fe, a través de nuestra obediencia, a través, ¿sí? de nuestra comunión íntima con Él.
Amén. Esta es la palabra de verdad. Hay mucha palabra en relación a nacer del agua y del Espíritu. En Isaías 66, bueno, aquí tengo el versículo. En Isaías 66, 9 dice el Señor: yo que hago nacer, impediré el nacimiento de ninguna manera. Ajá. El Señor que hace nacer no va a impedir el nacimiento, sino que Él se va a mover conforme al poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Amén. Entonces, pues este es el mensaje poderoso que el Señor reservó para este día. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu consejo, Padre. Gracias, Señor, porque en este consejo, Señor, perseveraremos, bendito Señor. Buscaremos, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, mantenernos en esa comunión íntima y profunda contigo, Señor, para cuidar a tu grey, para cuidar a tu pueblo, Señor, para que todos, Padre Celestial, nazcan del agua y del Espíritu, para que todos entren a tu reino, Señor, mi Dios, mediante la fe que es en Jesucristo, Padre, y seamos un pueblo poderoso, Señor, un pueblo nacido del agua y del Espíritu, Señor, un pueblo que ha entrado a tu reino, Padre, y que, Padre Santos, seamos investidos del poder de tu Espíritu Santo y podamos ser testigos, Señor, de esta luz que eres tú, Señor Jesucristo, en este mundo, Señor. Te damos gracias porque hoy, Señor, nos humillamos debajo de tu poderosa mano, adorándote, alabándote, glorificándote, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque esta es la verdadera gracia, esta es la verdadera iglesia, Señor, la que ha nacido del agua y del Espíritu, la que ha entrado en tu reino celestial, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, que corra y sea glorificada, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Bendecimos la iglesia en México, bendecimos la iglesia en toda Latinoamérica, Señor. Bendecimos la iglesia establecida, Señor, en Estados Unidos. Bendecimos, Señor, esta organización que tú has levantado de mujeres del reino internacional. La bendecimos, Señor, con el mover poderoso de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a recibir a Miguel a la alabanza, a la adoración. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y bueno, vamos a despedirnos con este canto que dice: gracias sublime es. Acompáñame en adoración a nuestro Señor. Vamos a decir: Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Padre, porque por gracia somos salvos, Señor. Y hoy nos alegramos en tu presencia por la gracia que nos das de poder adorar. Quien rompe el poder del pecado, somos fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús pagó por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
llena con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Es sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste a mí. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros y por lo que seguirás haciendo. Gracias, Padre. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, es sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Jesús, te adoramos, Señor, por lo que has hecho en nosotros y harás. Gracias. Gracias. Les despedimos. Que tengan paz, que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hija, ponle